Bueno, muy buenas noches, soy Verónica Recchia, vuestra docente, y la idea es poder conocernos un poquito, ¿sí? Más allá de darles una bienvenida de manera formal, es excelente el nivel de participación que están teniendo en este ciclo que, bueno, nos concentra en un tema bien sensible y desde ya muy delicado. En la unidad 1 hicimos una introducción a este viraje que toman los cuidados paliativos y que sale de un polo donde únicamente estaba concentrado en el apague del fuego sintomatológico, por llamarlo de alguna manera, y empieza a transmutar hacia una necesidad más cotidiana y más concordante con un beneficiario o titular de derecho como coequiper de un tratamiento, ¿sí? Nosotros tenemos que tener en cuenta que una persona es titular de derecho, por tanto, está relacionado a quienes prestan un servicio y tienen más obligaciones que derechos, ¿sí? Esto lo tenemos que tener bien en cuenta. Y que cualquier rol profesional tiene que adecuarse a esta vara, más allá de las diferentes situaciones particulares que tenga el Estado al que corresponda la intervención de cuidados paliativos que se tenga en ocasión. Nosotros hacemos esa diferenciación entre, bueno, esta guía que tomamos como referencia, que es la guía práctica clínica sobre los cuidados paliativos de España, y nuestro estado, Argentina, pero en realidad la mayoría de los estados occidentales y neoccidentales tienen la tendencia a adherirse a las condiciones básicas de derechos humanos básicos del derecho internacional, de derechos humanos internacional. Por tanto, los derechos del paciente podrán tener diferentes modelos de estandarización a nivel jurídico en diferentes regiones, pero de general hay una gran adherencia a tratar el derecho a la salud como un derecho básico, universal y humano, ¿sí? Hacemos en la unidad 1 un pequeño recorrido. ¿Por qué hablamos de un titular de derecho? ¿Por qué hablamos del concepto de persona como sujeto de derecho y por tanto titular de derecho? Y cómo desde ya esa persona corresponde a un estado vincular comunitario y que ningún estilo de tratamiento va a poder lograr niveles de adherencia si no se toma en cuenta que las respuestas de cada uno de los titulares de derecho tienen coequippers fundamentales que son los familiares, los cuidadores, ¿sí? Quizás esos otros roles en salud, pero que no tienen una formación que tenga un respaldo de una matriculación en salud, ¿sí? Sin embargo, la mayoría de los cuidadores son familiares y, como hemos mencionado en alguna de las unidades, uno de los síndromes más conocidos y más famosos en el mundo es el síndrome mochila, ¿no? Digamos, estos signos y síntomas que aparecen en las personas donde hay un desgaste cotidiano en cantidad de horas, en cantidad de energía vital y vincular por el hecho de hacer un seguimiento de un tratamiento, sobre todo en los casos de personas en la fase final de la vida. Nosotros hicimos un reconto general de por qué hablamos de una descentralización de una organización estrictamente del modelo médico hegemónico, o sea, una organización donde el poder mancomunado lo tiene el mandato profesional médico, ¿sí? Y cómo comienza a haber una transferencia de roles reales en relación a poder concentrar los trabajos en la persona, ¿sí? Que es quien hace el desarrollo de un tratamiento, y su entorno familiar. Y la persona en todos estos niveles, ¿no? En el nivel físico, en el nivel psíquico, en el nivel espiritual. Nosotros simplemente hacemos esta diferenciación de áreas, pero vamos a hacer hincapié en que las áreas están estrictamente e íntimamente relacionadas. Los vínculos generan estilos de retroalimentación que van a proporcionar
que proporcionan definitivamente efectos orgánicos, ¿sí? O sea, no podemos hablar de una diferenciación entre lo físico y lo psíquico. En esta medida es que las recomendaciones a nivel mundial sobre aquellos cuidados para la persona en fase final de la vida y sus familiares tiene que tomar este horizonte que está relacionado con poder lograr un nivel de bienestar y autonomía máximo según las posibilidades de cada caso. ¿Cómo logramos un nivel de autonomía máximo? Bueno, va a ser preponderante que ese equipo esté estrictamente formado y entrenado en comunicación efectiva. Ustedes van a ver allí que en la guía práctica clínica sobre los cuidados paliativos hacen mención a cuáles son las diferencias entre equipos organizados y entrenados, equipos de cuidados paliativos, ¿sí? Organizados y entrenados en comunicación efectiva, y los equipos que no tienen este tipo de entrenamiento. Y hay un punto focal en relación a qué se hace con la transferencia de información. La persona tiene derecho a recibir información y no solamente eso, tiene derecho a tener la oportunidad de elección de tratamiento, teniendo en cuenta que las alternativas que presente un equipo médico, un equipo de profesionales sobre los tratamientos o las variables de tratamientos tienen que ser los de mejor calidad. Sí, los de mejor calidad, ¿sí? Allí el titular de derecho puede decidir si está de acuerdo en llevar adelante los tratamientos o alguna de las alternativas o todas las alternativas, o bien no está de acuerdo. Ahora, hay un desfasaje en relación a cuál es el tipo de afrontamiento que una persona puede llegar a tener en relación a una problemática de índole oncológica, ¿sí? O una problemática que lleva a una fase tal como fase final de la vida. Por eso en el recorrido de la unidad 2 arrancamos con, bueno, ¿qué pasa con algún índice de estudios sobre las representaciones sociales o la teoría de las representaciones sociales, en particular al concepto de cáncer, ¿sí? Y aparece un estilo de afrontamiento que es aversivo. Y el problema es que, digamos, esto es un punto central que tenemos que tomar como mapa para poder abarcar esta temática. La persona en fase final de la vida tiene este problema que aparece en el estudio de las representaciones sociales, que va a ser el de evitación de afrontamiento. ¿Sí? Evitación de conocimiento o de búsqueda de información, evitación de afrontamiento de tratamientos, evitación de análisis de otras alternativas de tratamientos, etcétera, etcétera. Pero no únicamente la persona que atraviesa la experiencia, sino su entorno familiar. Y no únicamente su entorno familiar, sino todos nosotros. Y todos nosotros y nosotras implica también a los profesionales de la salud. Por eso van a ver un testeo sobre los cuales los profesionales de la salud dicen que sí, que ellos o ellas preferirían estar estrictamente informados sobre el diagnóstico, sobre el pronóstico y sobre los tipos de tratamiento. Sin embargo, suponen que las personas que no están calificadas, o sea, las personas que no tendrían la capacidad de interpretación de ese tipo de información, como si la podría tener alguien que tiene una formación en medicina, no querrían conocer ese tipo de información. ¿De dónde viene este tipo de distorsión cognitiva o este esquema, ¿sí?, cognitivo de afrontamiento por parte de los profesionales? Bueno, porque de alguna manera también se enlazan en este estilo de representación social o en este estilo de esquema cognitivo anticipatorio y negativo en relación a las problemáticas que pueden llevar a la persona a la fase final de la vida y en particular con los problemas estrictamente oncológicos. Este es un tema que tenemos que debatirlo porque si no, en la guía práctica clínica
sobre cuidados paliativos de España, aparece como que esta problemática, ¿sí?, está del lado de la persona que atraviesa la experiencia y su entorno familiar. Sin embargo, tenemos que tener bien en claro que esta misma problemática la atravesamos cualquiera de nosotros. Por eso, los estilos de afrontamiento pueden ser de manera aversiva. Hemos aclarado en la clase, pero en la unidad, yo después voy a dar una clase sobre habilidades sociales o entrenamiento de las habilidades sociales. Voy a hacer un video exclusivamente sobre ese tema, pero hemos aclarado que la comunicación aversiva tiene 3 estilos de comportamiento: la agresiva, la evitativa y la pasiva, ¿sí? Por tanto, con diferentes estilos de modos, ¿sí?, con diferentes estilos de habilidades en juego, menos competentes, un poquito más competentes, el resultado es siempre el mismo. Hay una no concordancia entre los supuestos que tiene el equipo profesional, los supuestos respecto a los posicionamientos o las expectativas sobre los conocimientos o las necesidades que tiene el titular de derecho y sus propias creencias respecto a su vida en el mundo, ¿no? Entonces, esta diferenciación es importante que se pueda entrenar. ¿En qué sentido se puede entrenar? ¿Y por qué dimos un pequeño ejercicio al final de la unidad 2? En el sentido en que durante toda la vida tenemos esta problemática. Transferimos información, ¿sí?, que muchas veces es información relevante, que muchas veces es información que no quisiéramos transmitir, en diferentes ámbitos de la vida, y nos cuesta bastante empatizar con la otra persona, pero mucho más nos cuesta estar en el clima de tranquilidad necesario para hacer esa transferencia de información. Por eso yo les doy ese pequeño guión para que ustedes puedan armarse dentro de la vida cotidiana una base mínima para afrontar una resolución conflictiva, no porque sea una gran problemática que tuvieran que afrontar, sino decididamente porque hay transferencias de informaciones que tenemos que otorgar y sin embargo no lo hacemos de la manera adecuada porque no estamos monitoreando el nivel de ansiedad que generan ciertas ideas sobre esa información que vamos a gerenciar y que muchas veces no son las mejores noticias que vamos a transferir o a informar, pero no necesariamente están relacionadas con un estado vincular con una persona en fase final de la vida. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque en realidad el estilo de entrenamiento a nivel comunicacional que tenemos los occidentales y neoccidentales es aversivo. Tratamos de evitar los problemas y no de afrontarlos de manera asertiva. Yo siempre recuerdo una vez una persona que se trataba conmigo, le había recomendado a un ser querido que me viniera a ver y le hablaba de mí. Verónica te va a ayudar a afrontar los problemas. Y esta persona decía, yo no quiero afrontar los problemas, yo no quiero tener problemas, ¿no? Y ese es un error. Es un error muy frecuente que tenemos en consideración a qué es un problema. ¿Por qué es un error? Porque un problema es simplemente una formulación que cuanto más clara la tenemos, más cerca de la solución estamos. Siempre tomo la misma cita de las matemáticas. En matemáticas se supone que un problema, si está bien definido, tiene el 50% de la resolución. ¿Sí? Hay otro punto interesante que aparece en la Guía Práctica de Cuidados Paliativos de España. Dice, la información no solamente tiene que ser real, concreta, adecuada, sino que tiene que tener aires de optimismo, ¿no? Tiene que llevar un aire de optimismo. Pero ¿cómo? ¿En una persona en fase final de la vida? Bueno, sí. Por eso vamos a pensar los casos extremos.
informaciones cotidianas que nosotros le podemos transmitir a amigos, a amigas, a parejas, a hermanos, a hijos, ¿sí? Y que quizás tengan un tenor, una valoración, una valencia, valga la redundancia, subjetiva, muy, muy potente, que hace que la ansiedad suba, nuestros pensamientos condicionan la ansiedad, esa ansiedad sube y por tanto nuestro comportamiento es torpe a la hora de la ejecución. Por eso es fundamental poder tener en cuenta que nosotros nos abocamos a los cuidados paliativos, centrado en la persona, en el sentido emocional, en el sentido espiritual. Por eso tenemos que comprender que esa persona es persona y se encuentra con las mismas dificultades, aunque ustedes no lo puedan creer, se encuentran con las mismas dificultades que nos podríamos encontrar nosotros o incluso esa misma persona ante otra situación trivial. No sabemos transmitir información. No sabemos dar mensajes adecuados, concretos, cautelosos y optimistas. No lo sabemos hacer. Bien, ¿por qué no sabemos hacer esto? Bueno, sabemos muy bien que aquello que pega es el cimbronazo, aquello que pega y se multiplica es el cimbronazo de la mala noticia. Sabemos muy bien que hemos sido entrenados por aleccionamiento, por refuerzos negativos, por castigo al error. Lo aprendí yo, licenciada en psicología, lo aprendieron ustedes, que quizás tengan otras profesiones, lo aprendió el médico que se dedica al área de oncología. Lo aprendieron todas las personas que están trabajando en cuidados paliativos. Entonces, ¿es este área el que genera problemas porque la persona se va a morir? Efectivamente, hay un pronóstico, ¿sí? Hay una probabilidad superior al promedio de que esa persona se muera, sí, es cierto, y ya hemos analizado todas las dificultades que tenemos en este déficit de concordancia en relación a la realidad y nuestra finitud. Obviamente, tenemos esta problemática porque nos llevamos mal con la realidad. Por eso nuestro nivel de comunicación es torpe, no es efectiva, ¿sí? Entonces, esa persona que se dedica exclusivamente al tratamiento en fase final de la vida, su comunicación casi segura ha sido en formación dentro de la aversividad. Naturalmente va a tener una visión de evitar la información. Evitar el enfrentamiento a la información. Entonces aparece como este desnivel, por un lado, ¿qué quieren saber los familiares? ¿Qué quiere saber o qué necesidad tiene de saber para afrontar el propio titular de derecho en fase final de la vida? Hay una asimetría entre la necesidad de información, cuanto más se agrava el cuadro, ¿sí? Y cuando aparecen cada vez más síntomas de menor nivel de dominio subjetivo, menos necesidad de información requeriría la persona a nivel estadístico. Eso no significa que no tenga derecho a la información. Sin embargo, más información detallada sobre tratamientos y seguimientos requieren los familiares, cuidadores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo poder otorgar esta información en diferentes niveles de afrontamientos? Desde personas que ya no quieren, por ejemplo, conectarse o hacer visitas o prefieren evitar esta relación, quizás con una persona muy, muy cara en sus afectos, ¿sí? O una persona que tiene un afrontamiento con un nivel de autoexigencia excesiva. Esto es simplemente una presentación, simplemente para pensar el foro de la unidad 2, simplemente para adentrarnos en este tema, cuáles son las competencias comunicativas que tiene que tener un equipo que trabaja en cuidados paliativos y que quiere centrarse en la persona y cómo logramos calidad empática.
Para lograr calidad empática tenemos que aceptar quiénes somos como generación humana, ¿sí? Como animales humanos, cuáles son nuestros estilos de comunicación y cómo entrenarnos en comunicación asertiva en la vida en general y en el trato en particular de un equipo comandado en cuidados paliativos, ¿sí? Y la última aclaración, parte de este equipo no solamente son los profesionales matriculados, los cuidadores, los familiares, sino el propio titular de derecho. ¿Cuál es la mejor información? La real, verdadera, adecuada y consensuada por todas las partes. ¿Qué quiere decir esto? Que si no hay acuerdo entre las partes, esa información pierde su valencia. Bueno, vamos a dejar acá. Yo les prometo que vamos a hacer más videos. Voy a dejar simplemente un foro para que hagan comentarios en general sobre este pequeño aporte, pero voy a seguir saludándolos para que tengamos altos niveles de interacción a partir de estas pequeñas charlas. Bueno, les mando un beso gigante y que tengan una hermosa semana. Hasta luego.